tema es bien importante porque vamos a hablar de emergencia. Y cuando hablamos de emergencia, hablamos de emergencias naturales y provocadas. Vamos a partir por las provocadas, hablamos de incendios. ¿Qué es un incendio? Un incendio es un fuego fuera de control que nos puede afectar en nuestros hogares, nos puede afectar en nuestra actividad laboral, y por eso es bueno tener claro algunos conceptos de incendio. Primero, la NFPA ha clasificado los tipos de incendio en A, B, C, D y K. ¿Cuáles son los incendios tipo A? Son los incendios en donde el combustible de origen son los normales. Cuando hablamos de normales hablamos de madera, papel, cartón. Importante detalle es entender que los incendios tipo A, los normales, dejan ceniza. ¿Ok? El incendio tipo B es cuando el combustible es de origen líquido, por ejemplo, incendios producto de gasolina, de diésel, petróleo, etc. C es el incendio de origen eléctrico, y aquí me debo detener un segundito. Los incendios tipo eléctrico no se pueden apagar con agua, pero si yo corto la energía en los incendios tipo C, los transformo inmediatamente en incendios tipo A. ¿Ok? Y ahí lo podré apagar con agua. Pero ojo, importante tener claro, si yo no corto la energía, sigue siendo C. La única forma de traspasarse a A es que cortemos la energía. El incendio tipo D es el incendio donde el combustible es el metal. Es el incendio más complejo porque implica altas temperaturas, y por mucho que enfríe el agua, si yo trato de apagar un incendio metálico con agua, vamos a tener el problema que se va a evaporar gran parte del agua antes que toque la combustión, y por lo tanto vamos a apagar el incendio, pero nos vamos a demorar mucho y se va a consumir mucho. Y finalmente está el incendio tipo K, que el combustible son las grasas de origen animal o vegetal. Por ejemplo, en la cocina, cuando usted está en un sartén y se le prende, ese es producto de la grasa que usted está ocupando en el sartén, y donde se producen muchos los incendios tipo K son en las chimeneas de los lugares donde hacen comida, y se empieza a juntar aquí la grasa animal o vegetal, que llega un momento que puede combustionar. Para tal efecto existen inicialmente agentes extintores portátiles, que son los extintores. Y tenemos el PQS, los más conocidos, el CO2, y existe el agua, pero existe un montón de otros agentes que ocupamos como agentes extintores que habitualmente en la empresa no existen. ¿Cuál es la diferencia entre el PQS y el CO2? El PQS es un buen elemento que puede ayudarnos en estos tres casos, A, B, C, D y K. Y lo que hace es sofocar, porque tiene una pequeña capita que va quitando uno de los elementos para que combustione, que en este caso es el oxígeno. Y el CO2 es un agente que enfría, porque como tiene hielo seco, cuando lanza el hielo seco, se alcanza más o menos, llega a menos 42 grados, por lo tanto enfría. Importante cuando ocupamos un extintor, atacar la base. Cuando hablo de la base, aquí hay una llama, ¿verdad? Aquí se está haciendo la combustión. Si yo ataco aquí, no voy a apagar un incendio. Para poder apagar un incendio, tengo que atacarlo aquí, porque aquí se está haciendo la mezcla, ya que la combustión se produce esencialmente a nivel de gases. ¿Ok? Entonces, yo tomo un extintor y lo aplico acá. ¿Ok? Eso en cuanto a los generados. En cuanto a los naturales, es importante que aquí en Ecuador tengamos claro
Fíjense que yo vengo de un país que es netamente sísmico, pero me sorprendió porque aquí Ecuador también es un país sísmico. Y analizando la historia sísmica de Ecuador han habido 31 terremotos. El más grande es en Ambato. Por lo tanto, importante tener claro algunos conceptos de la emergencia. ¿Y por qué es importante tener claro? Porque en caso de emergencia, las personas, el ser humano cambia. Si yo estuviera con ustedes y les preguntaría quién tiene miedo a un terremoto, la gran mayoría va a levantar la mano a pesar de nunca haber vivido un terremoto. Y permítanme recordarle o señalarle que la gran cantidad de lesiones o pérdidas humanas en una emergencia natural no es por la emergencia, sino por la evacuación. Porque cada persona va a actuar distinta. Nos vamos a encontrar una persona que en caso de encontrarse con un terremoto, con un sismo, va a salir arrancando, va a pasar por una puerta de vidrio y se va a cortar y capaz que se mate solamente por cruzar la puerta, que es un vidrio. Fíjense que hay estudios psicológicos que frente a una emergencia natural nacen varias otras emergencias. Y los análisis psicológicos de la psicología de la emergencia explican por qué, por ejemplo, la gente se tira por la ventana. Y es porque ve que está abierto y su mente está cerrada. Ojo, no estoy hablando en caso de incendio cuando empieza a aparecer un elemento importante que es la emisión de CO2, en donde va traspasando, va eliminando el oxígeno y lo estamos ocupando con el CO, no CO2 como dije, el CO del monóxido de carbono. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro en una emergencia? Primero es importante no solamente hablar. ¿Por qué? Porque frente a una emergencia que no estoy acostumbrado, cuando sienta el estresor de que me está atacando, por ejemplo un terremoto, lo voy a buscar en mi mente, en mi disco duro, y no voy a encontrar, porque no tengo recuerdo, y voy a empezar a encontrar la forma que debo actuar y no lo voy a saber, y ese estrés se va a transformar poco a poco en estrés, en ansiedad, en angustia, en miedo y en pánico. Cuando llegamos al pánico, la cosa ya la cosa se coloca grave, y es por eso que los que trabajamos en emergencia decimos que en una emergencia generalmente natural aparecen nuevas emergencias, porque las personalidades van a cambiar, porque vamos a encontrar gente que va a salir arrancando y gente que se va a quedar sentada y no va a querer moverse. Los estudios de psicología de la emergencia han podido establecer que solo el 25% de las personas en una emergencia reaccionan y obedecen información. Las otras actúan de la distinta forma. El histérico va a salir corriendo, la persona que ve todo mal y todo oscuro se va a tirar aquí en el piso, se va a golpear el pecho, nos vamos a morir todos. Las personalidades son importantes. Por eso cuando usted crea una brigada de emergencia, tiene que crear una brigada de evacuación, y esa brigada de evacuación tiene que tener claro que es factible, que su actuación, que todo lo referente a emergencia van a aparecer nuevas emergencias que les pueden generar más de un problema. ¿Qué pasa con los sismos? Yo quiero explicarle que aquí en Guayaquil yo ya llevo varios años y no ha habido ningún terremoto. Lo que sí han habido sismos de características medias. Por lo tanto, el pánico o el miedo al sismo es por desconocimiento. El último sismo, que fue en el 2016, si no me acuerdo, fue 6 grados, punto no sé cuántito. Importante tener claro
que existen dos escalas, la Mercalli y la Mercalli, que es una escala que la hace una persona y que va a depender de la capacidad de análisis que tenga. Entonces, si esta escala va de 1 porque se mueve una ampolleta, el 2 porque se mueve el agua de un vaso, el 3 así sucesivamente. Y es la primera información que llega posterior a un sismo. Y está la escala Richter, que se mide con un sismógrafo y que ya esa es más exacta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, en cualquier emergencia, si hay que evacuar, evacuar en calma. Llevar todo lo que tiene que llevar. Las mujeres, si hay que bajar por escalas de emergencia, ojalá si pueden sacarse los tacos altos, porque lo más probable es que se guincen si bajan con la escala, con los tacos altos. Tenga presente que usted va a tener que evacuar en un punto de seguridad y no va a poder volver. Por lo tanto, siempre tenga claro que en caso de evacuación de emergencia, ¿qué es lo que tiene que llevar? Porque no va a poder volver, porque piense que mientras usted quiera volver a buscar su cartera, van a haber muchas personas bajando y es factible que se produzca un gran problema si usted se devuelve. Por lo tanto, usted se saca, si puede, los zapatos con taco alto, toma su cartera y se va a esperar en el punto de encuentro. ¿Qué tenemos que esperar en el punto de encuentro? La cuantificación de las personas. Si en su empresa hay 40 personas, esas 40 personas tienen que estar en el punto de encuentro. Si hay 38 personas, hay 40 personas y llegaron 38 personas, vamos a tener que ir a buscar a esas personas porque significa que hubo un problema. ¿Cuándo se evacúa? Normalmente, en los lugares, los estudios sismológicos establecen que el momento de evacuar es cuando es un sismo de características de medianas a mayores con grado 7. ¿Cuándo grado 7? Cuando a uno le cuesta mantenerse en pie, cuando uno tiene que sujetarse para mantenerse en pie. Ese es el momento que hay que evacuar. Si ocurre antes, bajo los 7 grados Richter, no es necesario evacuar. Usted se coloca contra la pared, contra un lugar donde no hayan vidrios, alejarse de los vidrios y cualquier elemento que caiga de la altura que la puede dañar. Importante tener claro, es importante hacer simulacro, es la única forma que tenemos para poder almacenar en el disco duro qué hacer en caso de emergencia y no se nos transforme el estrés y terminemos en pánico. Importante los simulacros, hacerlo lo más cercano a la realidad. Las pocas veces que se hace simulacro es importante que se haga en serio, no en broma. ¿Ok? Eso es en lo referente a emergencia. Esperamos que nunca tengan que actuar en emergencia. Sin embargo, es bueno tenerlo presente y mantener la calma. Mantener la calma, en caso de emergencia, irnos a un sitio de seguridad hasta que el jefe de la brigada de emergencia nos haga devolver porque ya está todo recuperado. Ha sido un gusto, un abrazo de parte de la empresa Secumédica a todos ustedes y aprovechando estas fechas, que estén muy bien en compañía de su familia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.